Okay, hello, be welcome. Thank you for coming and joining through your class for today. We have to begin in reading the versicle as always. Well, here we go to Matthew 6:11. Give us today our daily bread. Give us today our daily bread. This is the new international version. The value for this week was give us. Well. Maybe you remember for today we have an interesting activity and is to make the pronunciation for the Our Father praying. Our Father praying. Well, it's not complete. We're going to talking about Matthew 6:9, 6:10, and 6:11. Well, I recite some message for you, and some of you say something like teacher, sorry, but I didn't have much time to learn this versicle, or I don't have time for practice to it. I'm sorry, teacher. Well, don't worry. The things in this case is not to maybe not to learn by heart, but yes, it had to be practice English and pronunciation. Well, we are going to use our pattern praying with two main goals. The first goal, obviously, is to study the Bible, to learn about the Bible, and learn this special praying from Jesus. And the second one is to practice our English skills. In this case, English skill in pronunciation, in speaking. Well, so for that, don't worry about if you don't know or you don't practice this praying. I'm going to help you for tonight. What we're going to do? Okay, well, I'm going to paste for you here the Our Father praying, the versicle 9, versicle 11, and versicle 10. It's complete. For tonight, it's for a challenge. It's for training to this challenge. Thinking about it, it's like a training for the challenge. What is going to be the challenge? Okay, to say complete. To say complete by heart, learn by heart, Our Father praying. But for today, we can make an essay for it. Well, you have to say this way. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Well, I want to listen to you. I need, everybody is going to say it. You can read, no worries about it. But I need your practice for tonight. Okay, Joanna, are you ready for practice? Hello, Joanna. No? Well, let's see. What about Allison? Are you ready for make a little reading? Yes, teacher. Okay, come on, let's do it. Solo que voy a tener un poco de problemas con la pronunciación de algunas palabras. Okay, no worries. Try to do it. Okay. Our Father in heaven, hallowed will be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Guide us today or daily bread. Okay, thank you, Allison. Well, the important thing is to try. You have to try saying this. That is important. And Joanna, no, we can hear you. I look for your microphone tone on, but we can hear you. If you want to try now, please turn on your microphone, Joanna, and let's see if we can hear you. Well, we're going to wait for Joanna, but let's go to try to another one. And what about you, Mr. Andres? Can you read this text for today?
¿Qué sería lo que tengo que leer? What is on the screen? You have in the screen, you can watch the screen or not. Está medio pixeleado. Okay, you can watch very good. Well, let me see. Everybody is looking in that way. ¿Todos están viendo así or no? Well, I'm going to send via chat. In the chat is to the sentences. Try, Andres, to look the chat and maybe you can read from the chat and you are going to get a better picture in there. Okay. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Okay, thank you so much. Thank you, Andres. Let's go to one more. And tell me, Mr. Oscar, can you make the participation for today? Yes. Okay, let's hear you. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Okay, well, thank you, Oscar. Well, one more. Ulises, Mr. Ulises, can you make the participation? Yeah, teacher. Okay, come on. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Okay, thank you so much. Well, one more, and tell me, Carolina, can you read the versicle? Well, we have 3 versicle in this time. Can you read these 3 versicle for today and practice English? Yeah. Okay, come on. Let's do it. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Okay, thank you, Carolina. Let's see. Jacqueline, can you make the participation for tonight? Yes, teacher. Okay, let's do it. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it in heaven. Give us today our daily bread. Okay, thank you. Well, and I need to know if Joanna can make the participation in this time. Hello, Joanna. Tell me if you can make your participation. Hola, ¿se me escucha? Yes, now we can hear you. Come on. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Okay, nice. Thank you so much. Good done. Well, I want you to know something. It's important to try to read English. It's important to make try to make a pronunciation for English, because if you are going to do it wrong, it's better to, in this time, in this moment, my labor like a teacher is to say to you, well, this is not the correct pronunciation for this word. And you have to work, you have to correct, you have to try again and again until you get the correct sound for some words. Well, and it's important for this to know that if you don't, maybe if you don't make mistake, well, I don't going to hire a job. Try to get that. If you don't make mistake,
Well, I don't have a job because my job is to say to you, where are you doing bad pronunciation? And to tell you, well, you are doing bad. You are not getting the correct pronunciation because of this, because you don't know what are the IPA sounds for some, maybe some vowels, some consonant, or some diphthongs. Well, for today, we are going to do an exercise because I can hear many problems with some pronunciations. In this case, for this level, you don't have to make these mistakes and you have to correct your pronunciation because that means that we have to maybe have trouble in the process of learning. Many of you make for this one, it's 2 times in this reversicle, we are going to find 2 times this. And I know you know the meaning of this word, but you are doing bad the pronunciation because the pronunciation is our. It's not our, it's our, our father, our father. Well, the other one, that many, that some of you have a little trouble is with this word, heaven and heaven, heaven. That's two. Some of you make a not the correct pronunciation for bread or earth. Pay attention because here we have these 3 words and there is something special with these 3 words. Try to compare, try to make a comparison between heaven, earth, and bread. Heaven, earth, and bread. And tell me, what is similar in these 3 words? Tell me, what can you say? Hey, this is similar in heaven, this is similar in earth, and this is similar in bread. Tell me. They have something in common. What is it? El EA. Very nice. Thank you. O-U. E-A Or. diphthong. E-A diphthong. Okay. And we have to pay attention for it because it's not, it's similar pronunciation in some cases, but for some words it's going to be different. Well, another one. Many of you make a mistake with this word and you say something like Halloween. No, it's not Halloween. No, it's, remember, for ED pronunciation, we have 3 possible ways to make the pronunciation for ED. It can be it, with short it. It can be t, like a T, or like a D, like a D. T, D, and it pronunciation. For this word, it's going to be like hallowed, the D at the ending. Hallowed, hallowed. Well, and this is not more, some of you make a little mistake in other words, but it's not the most part of you. And he's going to see what words are. For example, another word, I think just one of you make a different pronunciation. The rest make it good, but in this case, it's not kind, it's not kind, it's not I, it's kingdom, kingdom, not kingdom, it's kingdom for this word. The other one, remember, give, give. It's an easy word. It's an easy word and is one of the most used verbs in English. Give, give. As. Remember, out, as. Give us today. Well, what we are going to do now. Bueno, voy a explicarlo ahorita en español para que lo captemos más claro. Esas palabritas escuché problemas de pronunciación. No en todos. De algunos sí les cuesta todavía un poquito gesticular bien las palabras. A otros lo están haciendo muy bien. Y por lo que dijeron, mire, teacher, pero yo voy a intentarlo, ¿verdad? Porque creo que me voy a equivocar.
Bueno, es que si no se equivocasen, no tendría yo trabajo, no tendría yo un empleo, ¿vea? Porque mi tarea es precisamente esa, corregirles a ustedes. Pero quiero enseñarles de dónde viene la corrección. Porque si yo solo les digo, mire, esto se dice así, se van a quedar igual. En ustedes debe estar la capacidad de desarrollar lo que sería el aprendizaje, digamos, autodidáctico. Es decir, en el grupo acá, creo que ya podemos hablar de algo que se conoce en pedagogía como andragogía. O sea, andragogía es la educación de adultos, porque ustedes ya la mayoría están adultos. Entonces, en andragogía se nos dice que a un grupo de adultos no debemos de enseñarles, sino que a enseñarles, más bien a un grupo de adultos debemos enseñarles a no a no a darles el pescado, sino a pescar. Esa es la expresión que utilizamos a veces en las aulas didácticas. O sea, a usted como adulto no le enseño, no le doy el pescado, sino que le enseño a pescar. Bien. Entonces, para enseñarles a pescar los sonidos en inglés, vamos a usar una herramienta que es tufoneri.com. Voy a borrar todo eso y vamos a ir a tufoneri.com. Es una webpage. El nombre nos dice tufoneri.com. Convertir a fonética. Entonces, I'm going to paste. Solo hay que pegar. Cualquier texto que usted quiera saber cómo se pronuncia en inglés, lo trae aquí y lo pega. Solo lo pega. Y ahora lo que va a hacer es configurarlo de la siguiente manera. Debemos de ir a la configuración acá. In this part, you have to choose if you are going to use British English or American English. For our case, is American English. Okay? And this is used in this case, American. Then we have three options. What are you going to use? The last one, line by line with English text. Because I think it's the best way because we are going to see and in upper side, the expression or maybe the sentences, and downside we are going to get the translation to IPA system. And then we have the parentheses. Well, if you go to the first time to this webpage, you're not going to find anything here. You're going to find this part empty. For that, you have to use the dashboard. Please get the dashboard in this case. Bueno, esas tres cosas son las que hay que configurar. Que sea inglés americano, que diga línea con línea o línea a línea con el texto en inglés y agregar a los paréntesis. Porque si usted es primera vez que entra a la página, no aparecen los paréntesis. Eso de weak forms ahorita no lo vamos a usar. Entonces, una vez está así, ya solo le damos aquí en Show Transcription. Y más abajo nos va a aparecer entonces ya la transcripción del texto. Lo que está up, lo que está arriba es el texto que hemos pegado. Lo que está abajo es la transcripción. Si usted no le pone las plecas, entonces esto aparece sin las plecas y cuesta un poco más distinguir en dónde se corta cada palabra. Por eso es importante utilizarlas. Entonces, aquí vamos notando ya. Miren qué pasó aquí. Our, no es our, es our. Comienza con A. Diptongo OU en el inglés para esta palabra es out. Y se mete aquí un sonido de schwa. ¿Por qué se mete un sonido de schwa? Porque el sonido de esta R no es solo la R. Es que miren, si no estuviera el schwa en esta palabra, esto sonaría como aur. Entonces, nótese que el sonido no es así. La R se le agrega como un schwa para que suene a aur. Entonces, vayan fijándose, porque no es lo mismo decir our a decir our. Suena diferente. Estas otras, ¿verdad? Las voy a marcar quizás con un color diferente.
Diphthongs. Pay attention for diphthongs. En el inglés, pónganle ojo a los diptongos porque no se leen como están escritos. Siempre suenan diferentes. Entonces, ahí tenemos en esa un diptongo. Aquí estaba la otra. Aquí está la otra. Aquí está una más. Esta era la otra. Bye. Entonces, pay attention for this and I'm going to make you a little question. Pongo la atención y vamos a hacer ahí unas preguntitas. Heaven, heaven, bread, bread. ¿Qué vemos ahí? Bueno, voy a ver si puedo seleccionar acá. Ahí está. Y vamos a tratar de hacerla a little bigger. Little bigger for you. Okay. Remember, in English we have two E pronunciations. En el inglés tenemos dos letras E. A esta le vamos a conocer como la open. Y a esta le vamos a conocer como la close. Open and close. Suenan casi que igual, pero lo que cambia es la posición. Entonces tenemos, por ejemplo, E. Esta es del español. E. E. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, examen, examen, examen. Entonces, en Spanish, E es close. En inglés existe esa E close. Pero además existe una E open. E, E, E. Note la diferencia. E close. E open. E close. E open. Entonces, en este diptongo EA, como en heaven, bread, en esas dos palabras, heaven, bread, lo que aparece es una I, es una E, pero es open. Es el sonido epsilon, E, epsilon, E. Bueno, entonces, esa está así, pero quiero que noten ahora la que no hemos marcado o que no dijimos, concentrémonos en esas ahorita. Ahora vean esta, miren, y me dicen qué es lo que se ve ahí, que ven de diferente entre este y este de acá. Tell me. Que está al revés. Está al revés, como que fuera un mirror, un espejo, un efecto espejo, correcto. Yo voy a ver si me deja este. Me está dando problemas para seleccionar. No, no me va a dejar seleccionar. Lo voy a hacer de otra manera. No es lo correcto, pero para que me entiendan. Voy a poner, parece un 3. Si ustedes lo ven así, parece un 3, pero no es un 3 realmente. Es el mismo epsilon, pero al revés. Entonces, si a esto le ponemos la R a la par, este es un sonido especial del inglés. Y por eso es que es diferente. Es diferente porque se le agrega la R, pero al final de cuentas es como hacer la E con la R. Earth, punto. Earth, 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 earth. Y claro, le agregamos a esa la TH. Earth, 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 earth. Entonces, cuidado con decir eso como earth o como earth o decir lo otro como heaven o decir lo otro como heaven, porque no va así. No son los sonidos que les corresponden. Tienen sonidos diferentes. Bien. Entonces, ojo con eso. Mucho ojo. El diptongo EA es especial porque en estas palabras tenemos la característica que suenan así. Hay otras en las que suena igual. Hay como una E. Por ejemplo, para decir cabeza, usamos eso mismo. Usamos la E. Head, 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 abierta. Head. Pero, por ejemplo, para decir esto, nosotros sabemos que ahí no suena la E, suena read. O sea, aquí en esta, la que suena es esto. Es así. Read. Read. Y es una EA. Entonces, diptongo EA, mucho cuidadito. No siempre se comporta igual.
tiene cambios. Pero teníamos otras palabras, ¿verdad? En donde decíamos hay que tener precaución porque no llegamos como a la pronunciación adecuada. Hallowed, miren. OW. OW es otra cosa que hay que tener cuidado. OW en algunas palabras suena a AU, así como la de aquí arriba. Y en otras palabras suena a O, así como la de acá. Esta suena a O, a O. Y se le agrega la D. Entonces es hallowed, hallowed, la D, hallowed, hallowed. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay que destacar los au, las palabras que suenan con au, 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 mezcla de A y U, au. En estas tenemos cam, aunque esta también se puede decir como cam, con otro sonido, pero aquí nos la marca con el sonido au. Cam, done, done, y as. ¿Cuál es el símbolo allí? Es esa que parece una A, pero que le falta la rayita. ¿Qué significa eso? Es una A, pero que termina siendo una U. Comenzamos con A, pero termina siendo una U. Au, au, au. Come, down, as. No es us, no es give us, es give us, give us. Decíamos también cuidado con el verbo give. Todas las terminaciones de la I, la V y la E, todas las palabras que terminan en I, V y E suenan a IV, IV. ¿Qué es el IV? Es una I corta y una V. Una I corta y una V. Entonces, tenemos que repasar estas pronunciaciones, ¿verdad? Hay que repasarlas un poquito porque si no las practicamos, las olvidamos. Y la última, daily, daily. Diptongo ahí suena a A. No es daily, es daily, daily. Y claro, el sonido A también aparece en el diptongo AY, como esta. Today, A. Diptongo AY suena a A, A, A. Miren que en estos diptongos del inglés, aquí aparece la E cerrada. Bien. Hay un comportamiento en los diptongos del inglés en utilizar sonidos cortos. Todos los diptongos del inglés usan sonidos cortos al momento de su ejecución. Por ejemplo, aquí miren, es out, sonidos cortos. Luego tenemos, bueno, aquí nos lo pone para your, nos lo pone como una U y una UR, pero de este hay variantes, vean. Podemos pronunciarlo de diversas maneras. Entonces, en ese no me voy a meter mucho ahorita, pero eh, el diptongo acá, A, diptongo pronunciado, no escrito, diptongo pronunciado, A, diptongo pronunciado, A. Hay que distinguir en el inglés que los diptongos, una cosa es cuando se escriben y otra cosa es cuando se pronuncian, y nunca son iguales. Entonces, los que me dijeron esto como our, está malo, es our, our. Los que no dijeron esto como o que en el peor de los casos leyeron esa también como o sea, algo como heaven, que suena como fuerte, ¿verdad? Heaven, heaven, no, es heaven, heaven, he, es heaven. Los que hicieron otro sonido aquí, también cuidado, es earth, 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 earth. De hecho, este mismo, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo los números, los ordinales? Este era el mismo sonido para los que es el primero y el segundo. Yeah. Birds, 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 third, 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 third. Hay que hacer ese movimiento así. Son movimientos que el español no tiene y que por eso quizás nos cuesta hacerlos. Pero hay que tratar de mover un poquito más nuestros labios, en general todo nuestro aparato bucal, ¿verdad? Para que nos salgan los sonidos apropiados. Bueno, ya casi se nos termina el tiempo. Vamos a ir a
quizás un par de ideas de Screwtape. Well, I'm delighted to hear that your patient age and profession make it possible, but by no means certain that he will be called up for military service. We want him to be in the maximum uncertainty, so that his mind will be filled with contradictory picture of the future, every one of which arouses hope or fear. There is nothing like suspense and anxiety for barricading a human mind against the enemy. He wants men to be concerned with what they do. Our business is to keep them thinking about what will happen to them. Your patient will, of course, have picked up the notion that he must submit with patience to the enemy's will. What the enemy means by this is primarily that he should accept with patience that tribulation which has actually been dealt out to him, the present anxiety and suspense. It is about this that he is to say, "The will be done." And for the daily task of bearing this, that the daily bread will be provided. It is your business to see that the patient never thinks of the present fear as his appointed cross, but only of the things he is afraid of. Let him reward them as his crosses. Let him forget that since they are incompatible, they cannot all happen to him. And let him to try to practice fortitude and patience to them all in advance. For real resignation at the same moment to a dozen different and hypothetical fates is almost impossible, and the enemy does not greatly assist those who are trying to attain it. Resignation to present and actual suffering, even where that suffering consists of fear, is far easier, and it is usually helped by this direction action. Well, aquí un par de cosas. Ya habrán notado algunas expresiones de esta carta. En primer lugar, el contexto de la carta nos está diciendo que paciente, patient, que es uno de los protagonistas del libro, ha sido llamado, dice, call up for military service, ha sido llamado para el servicio militar. Se recuerda que siempre hemos dicho que C.S. Lewis escribió y Narnia en el contexto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahorita, patient está sufriendo. He is suffering. Why? Because he is afraid. Él tiene miedo de ir a la guerra. Claro, tiene miedo de morir. Entonces, Steve Jobs dijo en su discurso, no se recordarán cuando estudiamos el discurso de Steve Jobs, cuando veíamos el past tense, vimos que Steve Jobs, una de sus frases es que nadie quiere morir, ni aun los que dicen que van a ir al cielo quieren morir. Entonces, él está enfrentando eso, ese temor, ese fear to what is going to happen to him if he go to the war. ¿Qué le pasaría al ir a la guerra? Está sufriendo por eso. Entonces, viene Screwtape y le dice a lo que es Wormwood que aproveche el momento, de ansiedad, de sufrimiento, de que ahorita su mente está ocupado en eso. Y claro, le dice, ten cuidado, vea, porque your patient will, of course, tu paciente, dice, va a mostrarse sumiso, dice, o va a mostrarse paciente. Aquí quiero que noten esto, miren. Patient con letra T y patience con letra C. Esto es el paciente como un médico que revisa a un paciente, pero esta es la paciencia, esta de acá. Suenan bastante parecidas y se escriben bastante parecidas, pero no es lo mismo. En español
se escriben igual, pero son diferentes. O sea, nosotros podemos decir ser paciente y el paciente. ¿Bien? Pero aquí estamos viendo que en el inglés son diferentes. ¿Bien? Patient with letter T es el que necesita, está enfermo y que lo vea un médico. En cambio, patience es la paciencia. Entonces dice que él va a estar con que Dios, él va a estar esperando pacientemente el enemy's will. Sabemos que ese es God y will, la voluntad de Dios. Va a esperar la voluntad de Dios si realmente tiene que ir ahí o no. Y luego dice, what the enemy means is primarily they should accept. Lo que el enemigo está diciendo es que eventualmente él va a tener que aceptar esto como un periodo de tribulación, si le toca ir a la guerra. Y que eso es lo que Dios ha decidido para su vida. Y le dice que va a presentar ansiedad, suspenso, pero miren, aquí le suelta esta frase. There will be done. Ese THE, así, THY, perdón, es una forma antigua de decir your will be done. Ya habrán visto que tiene un par de frases de la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Pero ya no nos queda más tiempo para seguirla revisando. That's going to be all. Thank you for coming. Thank you for your participation. I wait you next week. Nos vemos la otra semana. Goodbye. Take care. Goodbye, teacher. Thank you. Goodbye. Bye. Bye-bye. Thank you so much.